Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de id y haced discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Hoy, sábado 17 de octubre, hoy recordamos a la memoria de San Ignacio de Antioquía. Y el Evangelio que meditamos es de San Lucas, en capítulo 12, continuación del día de ayer. Ahora los versículos son del 8 al 12. Yo os digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas que escuchen esta meditación, jóvenes, niños, el cristiano debe confesar su fe. Esta obligación no se ha de limitar, por ejemplo, a lo personal o a lo familiar, sino que también en la actuación pública. El Señor sabe que la naturaleza humana ha sido dañada por el pecado de Adán, que tiene la inclinación al mal, y conoce la debilidad del hombre cuando en momentos difíciles ha de confesar con palabras o con obras su fe. San Pedro, por ejemplo, durante la pasión del Señor, por miedo, negó ser discípulo de su maestro, y Jesús le perdonó al ver su arrepentimiento con aquellas lágrimas amargas que derramó. A nosotros Cristo nos ha dado un remedio especial para esta debilidad, y se llama la gracia del sacramento de la confirmación, que fortalece a quien lo recibe para ser un buen soldado de Cristo, como dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3. Y buen olor de Cristo entre todos, entre todas las personas, y da firmeza para no dejarse arrastrar por un ambiente ajeno o por un ambiente contrario a la fe y a la moral cristianas. Difícilmente el espíritu de este mundo comprenderá los caminos de Dios. Cuando no sean las persecuciones, será la indiferencia e incomprensión del ambiente. Y en medio de ese ambiente secularizado, pues como cristianos debemos tener una conducta que sea coherente con nuestra fe. Pero seguir a Cristo de cerca siempre es costoso. No puede entrañar que sea así, puesto que Jesús mismo fue signo de contradicción. Es más, si en la vida del cristiano no apareciera esta, habría que preguntarse si no es que el cristiano sea mundanizado. El discípulo de Cristo no puede transigir con ciertas manifestaciones mundanas, por mucho que se pongan de moda. Por ello, la vida cristiana llevará consigo necesariamente una inconformidad ante todo lo que atente contra la fe y la moral. No puede entrañar que la vida del cristiano se mueva no pocas veces entre el heroísmo o la traición. Ante esas dificultades no se puede tener miedo. No estamos solos. Contamos con la ayuda poderosa de Dios que nos hará ser valientes y audaces. Y es que el Espíritu Santo, dice la palabra, nos enseñará en aquel momento lo que conviene decir. Y es que la conducta de tantos mártires cristianos, conservada documentalmente, prueba cómo se cumple en la vida de los fieles la promesa de Jesús. Es impresionante al leer esos documentos, las actas de los mártires, y ver esa serenidad, esa sabiduría de las personas, y a veces casi como niños, ¿no? O sea, la doctrina de este versículo
fundamenta la fortaleza, la confianza que el cristiano debe tener en las situaciones más variadas, en las situaciones más difíciles, en las que sea necesario confesar la fe. No estará solo, sino que dice la palabra, el Espíritu Santo pondrá las palabras llenas de sabiduría divina en cada uno de nosotros. Y un ejemplo claro de esto es Santa Juana de Arco. En un momento del juicio al que fue sometida se le preguntó, ¿os encontráis en estado de gracia? La gravedad de la pregunta despertó sonoros murmullos, y uno de los jueces, de entre los pocos que se podían considerar honrados, llamado Juan Lefebvre, poniéndose en pie, de un salto gritó, «Esa pregunta es terrible. La acusada no está obligada a contestarla». Pero el juez cauchón ordenó, «Silencio, volved a ocupar vuestro lugar. La procesada deberá responder a esa pregunta». Y Juana, con toda humildad e inocencia de su alma, asombró a todos con su respuesta, «Si no estoy en gracia de Dios, le ruego a él que me la otorgue, y si lo estoy, entonces le pido que me la conserve». Juan Lefebvre no puede menos que comentar, esta respuesta se encuentra por encima de la capacidad humana. ¿De dónde le habrá venido la inspiración a esta criatura? Pues bien, dejarnos llevar por los preceptos humanos o el temor al qué dirán es propio de personas débiles de carácter. Podemos decir que sin convicciones profundas ni criterios claros, con una formación bastante superficial. Los preceptos y los respetos humanos son consecuencia de valorar más a veces la opinión de los demás que el juicio de Dios. A veces están respaldados por el miedo a poner en peligro un cargo público o el deseo de no distinguirse de los demás. Pero hay que vencer los respetos humanos y actuar en medio del mundo tomando siempre una postura de acuerdo con la verdad del Evangelio. Es posible que en ocasiones entre compañeros, en el trabajo, no sea lo más cómodo, pero en esas situaciones difíciles no hay que preguntarse qué es lo que mejor será acogido y aceptado por los demás, sino qué es lo mejor, lo que espera el Señor de uno. Quien se avergüenza de ser discípulo de Cristo, de seguir sus huellas, de seguir los preceptos del Evangelio, de aceptar sus enseñanzas por temor a desagradar al mundo o a las personas mundanas que le rodean, a este, dice la palabra, Cristo no le reconocerá en el día del juicio final como discípulo suyo, pues no ha confesado con su vida la fe que recibió en el bautismo. Como cristiano, nunca debes avergonzarte del Evangelio. No te dejes llevar por el ambiente de mundanidad que te rodea, sino influir. Debes de influir con decisión por transformar ese ambiente, contando para ello además con la gracia de Dios. Los primeros cristianos no se dejaron vencer por los respetos humanos y transformaron el antiguo mundo pagano. No olvidemos que el brazo de Dios no se ha empequeñecido, ni las palabras de San Pablo. Quien me juzga es el Señor, dice San Pablo. Bueno, Dios quiere que todos se salven. Es verdad, y Cristo entregó a su iglesia el poder de perdonar los pecados por medio de los sacramentos del bautismo y de la penitencia, o la confesión, también llamada así. El poder es ilimitado, es decir, puede perdonar a todos los bautizados, tantas veces cuantas veces se confiesen con las debidas disposiciones. Pero el Señor habla de que el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Este pecado contra el Espíritu Santo, algunos se preguntarían, bueno, ¿y cómo es esto? Pues se dice que es imperdonable. No tanto por su gravedad o malicia, sino por disposición subjetiva de la voluntad. Es decir, propia de este pecado que cierra las puertas al arrepentimiento, y sin arrepentimiento el perdón es imposible. Quien peca contra el Espíritu Santo viene a ser como un enfermo que, en el colmo de su desconfianza, repeliera al médico como un enemigo y rechazara como un veneno la medicina que le podría salvar. Por eso dice nuestro Señor, el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, no porque Dios no pueda perdonar todos los pecados, ojo, sino porque esa persona, en su obcecación frente a Dios, rechaza a Jesús, su doctrina y sus milagros como enemigo del hombre, y también desprecia la gracia del Espíritu Santo como si fueran engaños para perderle. Pues démosle gracias al Señor por su Espíritu que ha derramado en cada uno de nosotros el día de nuestro bautismo en nuestro corazón.
Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, Él que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor te bendiga con su infinito amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengas una bendecida jornada.